Que vamos a llevar a cabo, Señor. Amén. ¿Están todos ubicaditos? Amén. Hoy vamos a estar, muy buenos días a todos primero. Hoy vamos a estar en el libro de Números, capítulo 15, versos 40 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Es la rúbrica de Dios, ¿no? A mí me fascina cuando leo el Antiguo Testamento, porque es el mandato de Dios, es la ley de Dios, y generalmente termina diciendo: yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Yo, Jehová vuestro Dios. Hemos leído Números capítulo 15, 40, 41. Números 15, bueno, es que yo lo tengo desde el 37. Sí, desde el 37, sí. Y básicamente nos vamos a estar ocupando hoy haciendo una reflexión de este escrito de tres aspectos. El primer aspecto del cual nos vamos a estar ocupando hoy es el siguiente, y simplemente son reflexiones que quiero presentar en primera fase del mensaje, y es la siguiente. La primera: si hay alguien consciente de la condición pecaminosa del ser humano, ¿es quién? Dios. ¿A razón de qué? A razón de que Dios quería ayudarle al pueblo a no prostituirse, y en procura de hacerle acordar el mandamiento, la ley de Dios, le ordenó que ellos hicieran unos flecos azules, unos bordes azules. ¿Para qué? Para que donde ellos pasaran y veían a un judío y veían ¿qué? El fleco, inmediatamente venía a memoria la ley de Dios, y ese traer a memoria la palabra de Dios, la ley de Dios, le ayudaría al pueblo a no dejar que su corazón lo engañase o que sus ojos lo engañasen. Amén. Número 2, podemos concluir que un hombre que no considera a Dios en sus caminos se prostituye. Mire, la primera es: si hay alguien consciente de la condición pecaminosa del ser humano, ¿quién es? Dios. Amén. O sea que Dios sabe que nosotros, ¿cómo somos? Pecadores. Amén. Él sabe que nosotros somos pecadores. De allí que Él tiene tolerancia. Dios tiene cierto grado de tolerancia con el ser humano. Amén. Y también podemos nosotros poder entender que, sabiendo Dios que todos nosotros somos pecadores, lo único que podía permitir que el ser humano volviera a reconciliarse con Dios era solamente a través de un acto de gracia. ¿A través de qué? De un acto de gracia. Amén. Y dijimos también que podemos concluir que el hombre que no considera a Dios en sus caminos se prostituye. Amén. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder de hacer lo bueno. ¿Tenemos el deseo? Sí, el apóstol Pablo le dijo:
Porque cada uno de nosotros tiene el deseo de hacer lo bueno, pero no tiene el poder para llevarlo a cabo. Amén. Entonces necesitamos el poder de Dios para hacer morir las obras de la carne. Amén. Dígale a su vecino, necesitas el poder de Dios. Amén. No basta simplemente con querer. Hay personas que dicen, yo quiero cambiar, pastor. ¿Yo qué hago? Yo no estoy conforme con la vida que yo llevo. Amén. Pues la Biblia nos enseña que no basta con el deseo, sino que es necesario que nuestra naturaleza sea cambiada, pero además de eso, ir en pos del poder de Dios. Amén. Y C, tenemos que aceptar que en si Cristo soy un esclavo. ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? El ser humano debe aceptar que sin Cristo es un esclavo. La libertad del ser humano se logra cuando conocemos esta verdad. Amén. ¿Cuándo sucede? Se sucede la libertad del ser humano cuando conocemos esta verdad que involucra su mensaje y su obra expiatoria en la cruz. Amén. O sea que a nosotros nos liberta la verdad, pero esa verdad va acompañada de la obra expiatoria en la cruz. Y esa obra expiatoria en la cruz es la gracia de Dios. Amén. Es el amor infinito de Dios, que siendo nosotros malos y pecadores, Dios puso a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Ahora, no podríamos avanzar en este mensaje sin que entendamos qué es prostituirse, ¿verdad? Estamos viendo un problema, ¿verdad? Recuerden ustedes que el Señor, nuestro Dios, os sacó, ¿de dónde? De la tierra de la esclavitud. Amén. Y Dios los sacó de la tierra de la esclavitud, pero cuando ellos llegaron a la libertad, se encontraron con una realidad, con su propia realidad. Lo que verdaderamente esclaviza al ser humano es el pecado. ¿Qué acaba de decir? Ellos fueron sacados de Egipto. Amén. Si llegaron a esa instancia, amén, fue que en algún momento no solamente el faraón se olvidó del Dios de José, sino que la descendencia de Jacob se olvidó del Dios de José. Amén. Ambas cosas tuvieron que haber sucedido. Entonces Dios saca a ese pueblo para que sea libre, pero cuando viene a esa libertad se encuentra con un grave mal, ¿verdad? Que es la propuesta del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Por eso la promesa para el pueblo judío no era simplemente que Dios los sacaría de la tierra de la esclavitud y los llevaría a la tierra que fluye leche y miel. No. La promesa de Israel, o la promesa de Dios para Israel, que abarca al mundo entero, era que Dios levantaría un Salvador, y su nombre se llama Jesús, porque Jesús significa el Salvador del mundo. ¿Cómo se va a llamar? Jesús, porque Él salvará no al pueblo de Israel, sino que salvará al mundo ¿de qué? De sus pecados. Amén. Salvará al mundo de sus pecados. Entonces, vamos a entender qué es esto de prostituirse, ¿sí? Tenemos que entenderlo, digamos, de la manera que el pueblo trata al pueblo judío con esa palabra. Y cuando Dios habla de prostitución en el pueblo judío, está refiriéndose a apostasía. O sea que cuando la Biblia dice que el pueblo judío se prostituyó, lo que está diciendo es que el pueblo judío apostató, volvió atrás. Apostatar es volver atrás, ¿verdad? Apostatar es unirse a otros dioses, ¿verdad? Traicionando el pacto. Recuerden ustedes que a través de los profetas Dios le hace ver al pueblo que el pueblo de Israel traicionó el pacto que concertaron con Dios en el Sinaí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Entonces prostituirse es traicionar el pacto. Amén. Desde el punto de vista
digamos, bíblico, ¿verdad? Respecto del trato directo de Dios para con su pueblo, amén. Cuando el pueblo se prostituía, se hacía entonces vulnerable al poder de las naciones que lo rodeaban. Aquellas naciones a los cuales dio el poder Dios para que los arrojaran, esas naciones, cuando el pueblo se prostituía, esas naciones se levantaban y volvían a tener que dominio sobre ellos, amén. En otras palabras, la prostitución en la Biblia es un camino de regreso a la esclavitud. ¿Qué acaba de decir? La prostitución en la Biblia es un volver a la esclavitud, amén. Ahora, en términos, digamos, más generales, prostituir es deshonrar. ¿Qué acaba de decir? ¿Qué es prostituir? Deshonrar a causa de algo. Y ese algo podemos ubicarlo en tres formas, en tres conceptos. ¿Por qué las personas son desleales al pacto? ¿Por qué las personas deshonran? ¿Ya? Y podemos deshonrar nuestros propios cuerpos, podemos deshonrar nuestros cargos. Yo como pastor aquí puedo prostituir mi ministerio. ¿Sí sabía usted? Yo como pastor puedo prostituir mi ministerio. Amén. Porque la prostitución no solamente, abarca el hecho de que las mujeres se vendan sus cuerpos por dinero, sino que tiene, digamos, una connotación mucho más amplia. Entonces, ¿a causa de qué es deshonro? Deshonro por dinero, que es el caso de las prostitutas, ¿verdad? Un ministro del Evangelio, amén, que ama el dinero, prostituye el ministerio. ¿Sí está entendiendo? Lo prostituyo, amén. También dice esta definición acerca del por qué se prostituye el ser humano. Dice que también lo hace por causa de la adulación. ¿Por causa de qué? La adulación, mire, ¿verdad? Por causa de la adulación. Amén. Dios está diciéndonos algo y nos vamos a estar ocupando de lo que dice Dios, pero vamos a estar mirando algunos conceptos, digamos, desde el punto de vista humano, del entendimiento del ser humano. Porque Dios está diciendo, mire, yo les ordeno a ustedes que en sus vestidos se hagan unas franjas, unos cordones que van a rodear los vestidos, las partes, los hombros, los brazos, ¿verdad? La parte final es los bordes, azul. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vean ese cordón, ¿de qué se van a acordar? ¿De qué se van a acordar? ¿De qué se van a acordar cuando vean el bordón azul? De los mandamientos de Dios. Y de esa manera, digamos, es como un freno, ¿verdad? Era una manera de Dios ayudarle al pueblo de Israel, debido a que conocía su naturaleza pecadora, para que ellos, amén, mientras iban caminando y de repente sus ojos se iban detrás de no sé qué, inmediatamente al ver o el borde de su propio vestido o al ver el borde de los vestidos del fulano, de la fulano, inmediatamente se acordaban de quién, de Dios. Pasaban deseando la mujer del prójimo y veían la borda azul, y entonces de esa manera Dios les ayudaba a ellos para que se acordaran del mandamiento de Dios que decía o que dice: no desear la mujer del prójimo. Amén. Si iban por la calle y empezaban a codiciar el buey, a codiciar lo que los demás tenían, a tener envidia por lo de los demás, inmediatamente Dios permitía que cuando se miraran a sí mismos se dieran cuenta que ellos no podían permitir mirar desde su corazón, sino mirar desde el mandamiento de la ley de Dios. Porque si miran desde su corazón se echan a perder. Entonces nosotros necesitamos, amén, mirar a través de qué, a través de la ley de Dios, para que de esa manera nosotros podamos ser verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es un acto de sabiduría de Dios para ayudarle a ese pueblo. Amén.
también por algún otro interés, ¿verdad? Entonces, ¿qué es prostituirse? Desde el punto de vista del trato de Dios con el pueblo, ¿qué es? Es apostatar. Es volverse a dioses ajenos. Es transgredir el pacto. Eso es ¿qué? Prostituirse. De esa manera lo entiende Dios. Ahora, un término más general, prostituirse es deshonrar. ¿Qué es? Entonces, cuando yo me junto con una ramera, estoy deshonrando mi cuerpo y por tanto yo me estoy prostituyendo. Amén. Amén. Si yo por un interés mezquino, amén, amo más el dinero que el ministerio que Dios me ha dado, amén, de llevar el evangelio, de servir en vez de ser servido, amén, prostituyo mi ministerio. Entonces el hombre de Dios tiene que tener presente la palabra de Dios todos los días de su vida, porque de lo contrario puede cometer el error de prostituir. Amén. En otras palabras, la prostitución o la deshonra puede venir por algún tipo de interés, ¿verdad? Por cualquier otro interés puede venir. Entonces, en este orden de ideas, prostituimos nuestros cuerpos, nuestros empleos o cualquier cosa. Donde haya un hombre, donde haya un ser humano, hay un peligro de que las cosas se prostituyan. Miren ustedes esto. Donde hay un ser humano, hay peligro de que las cosas se prostituyan. Amén. Ese es el problema de las instituciones. Entonces aquí creamos una institución, vamos a levantar el SENA y a través del SENA vamos a trabajar para desarrollar a la juventud, para que la juventud estudie. Pero resulta que los que administran el SENA son seres humanos, entonces hay posibilidad de que esa institución se prostituya. La Biblia le llama prostituta y ramera, ¿verdad? A una iglesia, ¿verdad? A una iglesia que se vendió por dinero, que se vendió por codicia, le llama prostituta, le llama ramera. Amén. Entonces, cualquier cosa se puede prostituir. Se prostituyen las instituciones. Me puedo prostituir yo como persona en mi cargo, ¿verdad? El presidente de la República se prostituye. Semejante honor que Dios le da a un presidente y de repente se prostituye. Porque por un interés mezquino deshonra. ¿Qué deshonra? La dignidad que Dios ha puesto. Amén. Deshonra la dignidad que Dios ha puesto. Amén. Entonces diga conmigo, mi trabajo es no permitir que la prostitución entre a mi vida. Amén. Las instituciones tienen que ser guardadas. Por eso en las instituciones debería orarse a Dios. En las instituciones debería leerse la Biblia. Amén. Esto no es un asunto de religión. Esto es un asunto de una realidad del ser humano. Necesitamos a Dios. ¿Podemos prostituir la familia? Por supuesto. ¿Sí? No se me adelante. Algún día le va a tocar el turno de predicar, tranquila. Pero podemos prostituir la familia. Es tema, precisamente uno de los puntos que vamos a tratar más adelante. Amén. Porque vamos a empezar a considerar estas cosas. Ya hemos reflexionado en 3 puntos que eran vitales para continuar. Número 1, que a través del texto de Números nos damos cuenta de que Dios conoce la naturaleza del ser humano. Amén. O sea, Dios te dice, tú me necesitas. Sin mí te echas a perder. ¿Qué dice Dios? Tú me necesitas. Sin mí te echas a perder. Amén. Y nosotros debemos de saber que si nosotros no nos ponemos a los pies de Dios, nos vamos a echar a perder. Amén. Y número 3,
Lo decíamos ahora, necesitamos considerar a Dios en todos nuestros caminos. Amén. Ahora entremos al tema. También definimos lo que era prostitución, o sea que ya tenemos claro lo que vamos a estar tratando, ¿verdad? Ahora metámonos, por así decirlo, en el problema que está presentando el libro de Números 15:40 al pueblo. Porque Dios le está dando a conocer al pueblo de Israel un problema. ¿Cuál es ese problema? Primero, y de pronto debió haber sido mucha sorpresa para el pueblo de Israel, ¿no? Les dije, ellos salieron de la esclavitud, ¿verdad? Y resulta que vienen para ser libres y se dan cuenta que hay una verdad que ellos nunca la habían pensado, ¿verdad? ¿Cuál es esa verdad? Lo que verdaderamente esclaviza al ser humano, ¿qué es? El pecado. Amén. Y lo interesante de esto es que puede suceder desde adentro o desde afuera. ¿Qué acaba de decir? Miren eso. Desde adentro, porque Dios le dice al pueblo de Israel, pongan esas bordas para que no se prostituyan, permitiendo irse detrás de los designios de su corazón. Pero también les dice, pongan las bordas para que al ver, ¿verdad? Cuando ustedes entren a la tierra prometida y empiecen a ver, se dejen llevar por sus ojos y de esa manera también se prostituyan. Entonces estamos hablando de que, por así decirlo, hay dos peligros: de prostituirme por dentro o por fuera. Miren ustedes, eso es la problemática que estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces lo interesante es que esto puede suceder desde adentro o desde afuera. Dios le dice, no mires en pos de vuestro corazón. ¿Qué está diciendo? ¿Ya? No mires en pos de vuestro corazón. Amén. Dios nos advierte que la fuente de nuestros deseos, emociones, conciencia, inteligencia y carácter moral, que es tu corazón, no es fiable. Oiga, ¿qué tal eso? ¿Ah? Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel, ojo, mucho cuidado, porque el corazón es la fuente, ¿verdad? La fuente de donde surgen todo lo que nosotros llamamos la vida del ser humano. Amén. La fuerza, aquello que nos mueve a nosotros es a lo que la Biblia le llama el corazón. Y Dios le dice, mucho cuidado, porque allí vas a encontrar las emociones, vas a encontrar deseos, conciencia, inteligencia y un carácter moral en el cual tú no puedes confiar. Increíble, ¿no? Una de las primeras sorpresas que se da uno cuenta es que uno siempre confió en el corazón de uno y por eso vivimos esclavos toda la vida. Amén. Porque el corazón del ser humano es engañoso y perverso desde pequeñito. Y por eso Dios dice, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué pasa? De él mana la vida. Amén. Entonces diga conmigo, Dios nos hace saber que mi corazón no es confiable. Amén. No puedo confiar en mi corazón. Por eso cuando sencillamente me estoy dejando llevar de mis propios deseos, si sencillamente estoy sacando soluciones de acuerdo a mi propia inteligencia, amén, estoy prostituyéndome. Uno ve cómo el mundo se ha prostituido. Las instituciones que son creadas pro vida están prostituidas. Las Naciones Unidas, por ejemplo, hace poquito cargué algo en el Face, ¿sí? Que una nación precisamente para defender los derechos y defender la vida. Entonces viene el problema de los niños que nacen sin la planeación, ¿verdad? Entonces dicen, vamos a repartir condones en los colegios. ¿Ya? Entonces la solución, ¿de dónde vino esa idea? La solución vino ¿de dónde? Del corazón. ¿En dónde está el problema? El problema es que no se consultó el libro, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos una borla, pero tenemos la palabra de Dios, amén, que debería de ser la fuente o la base primordial para que cualquier gobernante la tenga en su mano.
Amén. Es fundamental. Es fundamental que cualquier gobernante, Dios le ordenó al pueblo de Israel que el rey tenía que tener una copia de la Biblia en su cabecera. ¿Para qué hizo eso Dios? Léelo. Dice, para que el corazón del rey no se prostituya. ¿Para qué? Para que el corazón del rey no se prostituya. Amén. Entonces las soluciones siempre son pecaminosas, ¿verdad? Entonces ya vienen los abortos y vienen toda esa cantidad de medidas que quieren, de alguna manera, dicen ellos, proteger el trato, digamos, entre los seres humanos, ¿verdad? No, si yo no considero a Dios, ¿qué pasa conmigo? Me he hecho ¿qué? Me he hecho a perder. Amén. Es bonito porque precisamente los libros de sabiduría nos dan a entender eso. Los libros de sabiduría, por ejemplo, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, están hechos para que nos demos cuenta lo vano que es que nosotros dediquemos nuestro corazón a todas las cosas que el mundo nos ofrece, al desenfreno y a dejarnos llevar de nuestros deseos y caprichos, y siempre vamos a terminar produciendo algo que la Biblia llama vanidad. ¿Qué produce el ser humano? Vanidad. El libro de Proverbios está hecho para que los seres humanos entendamos lo importante que es escuchar ¿a quién? A Dios. Hijo mío, dice, hijo mío, no te apartes de mi mandamiento. Hijo mío, no apartes tu oído, ¿verdad? Porque cuando nosotros abrimos nuestro oído para escuchar a Dios, ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Amén. Para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros no nos echemos, digamos, para que nosotros no nos prostituyamos, porque ese es el tema que estamos mirando hoy. Amén. Que el ser humano que no mira a Dios, ¿qué pasa? Porque hay posibilidades muy grandes desde adentro y desde afuera. Estamos mirando las de adentro. Las de adentro, ¿cuál es? Nuestro propio corazón. Por eso las personas que decidimos poner nuestra confianza en Dios, adoramos. Y el libro de Salmos es eso, el libro de Salmos es adoración. ¿Adoración de quiénes? De todos aquellos que decidieron poner su confianza en Dios y no en sí mismos ni en los hombres, sino en quién, en Dios. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito aquel que pone su confianza en Dios. Amén. Todas las sociedades antiguas y actuales luchan con esto, miren. Todas las sociedades antiguas y la de hoy lucha con esto. ¿Con qué? Con la corruptibilidad del ser humano, ¿verdad? Siempre se ha dicho, bueno, ¿el hombre nace pecador o es la sociedad la que lo corrompe? Ha sido siempre ese el dilema, ¿verdad? De allí que, como el hombre no tiene en sí esa capacidad, y de alguna manera el ser humano lo ha reconocido, entonces se le ha otorgado a la sociedad para que sea la sociedad la guarda ¿de quién? De la vida de las personas. De ahí viene la ética, de ahí viene la moral, porque la ética y la moral no provienen de la Biblia, provienen ¿de dónde? ¿De dónde proviene? Provienen del ser humano, ¿verdad? Provienen de la sociedad humana. Amén. Vamos a crear unas normas por las cuales nosotros nos podamos regir y de esa manera nuestra sociedad se mantenga. Entonces vienen las normas, la ética, viene la moral, etcétera, etcétera. Pero usted ni la palabra ética ni la palabra moral la encuentran en la Biblia. Búsquela y usted no la va a encontrar. Usted en la Biblia lo que encuentra son mandamientos. Amén. ¿Qué es? Usted en la Biblia lo que encuentra son mandamientos. Y usted en la Biblia lo que encuentra es Dios transmitiendo una verdad. Amén.
pero haciéndole conocer al mundo que Él tiene una solución a ese problema que la Biblia le llama pecado. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Cuál es? Jesucristo, amén. Entonces, todas las sociedades han luchado con esto. Me permití leer acá, digamos, 3 autores muy conocidos que han tenido gran influencia en la manera como hoy en día las sociedades se han conformado en la lucha, ¿verdad? Porque las sociedades subsistan. Amén. Este señor Rousseau, él escribió el contrato social. Este señor dice: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. La frase alude a que el hombre es producto de la sociedad. Eso dice Rousseau. Por favor, yo quiero que ponga mucha atención digamos, a las conclusiones a las que estos estudiosos llegaron, ¿verdad? Rousseau dice esto, ya que cada individuo cuando nace carece de una estructura de pensamiento moral o social, y este debe captar las normas sociales que cada pueblo tiene, e incluso una específica manera de pensar. También el Estado y sus instituciones se apoderan de los conceptos morales y éticos. ¿Sí? Entonces ya no es Dios, porque entre otras cosas, pues nosotros no vivíamos bajo la ley de Dios. Dice la Biblia que nosotros estamos sin Dios y sin ley. Sin embargo, todas las naciones de la tierra, desde el principio de la creación del mundo, han luchado por sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A la guerra que hay en el interior de cada ser humano. Amén. Entonces ellos dijeron: no, si nosotros no preparamos nuestra sociedad para que la sociedad tenga unas normas de vida, unas normas de moral, amén. Como decíamos nosotros antes de conocer a Cristo, si en la casa no tenemos nosotros normas, una ética, etcétera, etcétera, entonces nuestros hijos, ¿cómo van a crecer? Pero entonces se deposita todo el futuro de la humanidad al pensamiento ¿de quién? Del ser humano. Amén. Al pensamiento del ser humano. Dice: también el Estado y sus instituciones se apoderan de los conceptos morales y éticos, manejándolas a su antojo e imponiéndolas a los individuos. Por lo tanto, el individuo no nace ya con una personalidad o moralidad, las adquiere a medida que se va adentrando en la sociedad y va adquiriendo los modelos sociales que ésta le impone, dejando el estado de pureza que tenía al nacer. Amén. En otras palabras, es el Estado, es la sociedad la que define el carácter moral, ¿verdad? Que define los principios que puede hacer que las sociedades puedan sobrevivir. Amén. Que puede hacer que las sociedades puedan sobrevivir. ¿Cuántos hemos escuchado de Sigmund Freud? Miren lo que dice Sigmund Freud, y voy a leer estos 3 porque me parece bien interesante. Dice: el hombre sería un ser instintivo que solo puede ser civilizado bajo el efecto opresor de la sociedad. O sea que Sigmund Freud dice: no, el hombre hay que amaestrarlo. ¿Quién lo va a amaestrar? La sociedad, ¿verdad? Dice: en ausencia de esta, el hombre sería básicamente cruel, bien dispuesto a usar la fuerza y el poder en beneficio de sus deseos. Amén. O sea, Sigmund Freud está diciendo una nación que no tiene cárceles, una nación que no tiene leyes, una nación que no defina los conceptos de moralidad, los conceptos de justicia y derecho, es una nación que no tiene futuro. Por eso Freud calificaría a la sociedad como represora
aunque aceptaría dicho rol como un mal necesario. O sea que son dos pensadores que prácticamente piensan igual, ¿verdad? Ambos están de acuerdo en que el hombre, sin que haya una fuerza allí, yo diría una fuerza, no, una sociedad que le controle, ¿verdad? Y que le imponga lo que es recto, el hombre, ¿cómo termina? Termina destruido. Job se llama él, en cambio sostiene que lo que de verdad mueve al hombre es su miedo y su egoísmo. ¿Ya? Y estos son conceptos, amén, que de pronto nosotros desde aquí abajo no los tenemos muy presentes, pero el mundo está gobernado bajo estos criterios. La gente que está arriba, cuando toma decisiones, está tomando decisiones bajo estos ¿qué? Bajo estos conceptos, bajo estos criterios. Amén. Él dice, el mundo anterior a la organización social, dice este hombre, es la guerra de todos contra todos. Miren lo interesante, él dice, antes de que se pueda construir una sociedad, antes de eso, lo único que existe es una guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente mueve al hombre, ¿qué es? Dice, el miedo y el egoísmo. Dice él, el hombre actúa de acuerdo a su miedo y de acuerdo a su egoísmo. Amén. Dice, la guerra de todos contra todos. La vida en este estado la vida en este estado es solitaria, pobre, brutal y breve. Dice él. Otra vez dice, tiene que haber una sociedad, tiene que haber un estado que regule todas estas cosas. Amén. Y por tanto, el hombre se ve obligado a utilizar la fuerza para garantizar su autoconservación. ¿Verdad? O sea que la sociedad se vuelve represora para poder salvarse a sí mismo. Si la sociedad no reprime, entonces ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Dice, nos echamos nosotros a perder. Pero se trata, dice, de una reacción originada en el miedo al otro y no a una acción gratuita. Para alcanzar mayores cotas de seguridad, cada hombre renuncia y transfiere su derecho a un poder que le garantice el estado de paz, y eso es la sociedad. Es decir, cada persona, dicen ellos, es consciente de que necesita que haya un garante para evitar que nos matemos los unos a los otros, que nos destruyamos los unos a los otros. ¿Y ese quién es? La sociedad. Amén. Esa es la sociedad. ¿Está esto contrario a lo que Dios dice? No. Pero lo que tengo que decir es que ellos solamente tratan con una sola parte del problema. Porque la misma Biblia dice que el gobernante tiene la ¿qué? La espada. Dice la Biblia que el gobernante tiene la espada y es vengador para todo aquel que hace ¿qué? Lo malo, y para proteger al justo, para proteger al indefenso. Amén. Pero diga conmigo, ellos solamente manejan una parte del conocimiento. Nosotros manejamos las dos partes. Amén. Conocemos que hay un problema. El ser humano siempre ha sabido que hay un problema. O usted y yo no sabíamos que había un problema con nosotros y con nuestra familia. Lo sabíamos. Y de alguna manera luchábamos, ¿verdad? Y así como estos pensadores decían, necesitamos una sociedad que ayude para tratar de reprimir todos estos males, así nosotros en la casa decíamos, bueno, aquí vamos a tener que hacer algo. Y entonces nos volvemos opresores, nos volvemos represores, opresores para evitar que nuestras familias se destruyan. Aquí la entrada a las 10 de la noche, aquí tal cosa, aquí tal otra, y las leyes, y las leyes, y las leyes, y las leyes, y nos cansamos y nos agotamos, ¿verdad?
Porque eso es una lucha. Carlitos, ¿será que la ganamos? Yo aprendí eso. Sin Él no se puede. Amén. Porque estaríamos nosotros actuando solamente considerando los conceptos humanos, ¿verdad? Yo por eso no... Hay predicadores que se ensañan con los humanistas, con los filósofos. No, son personas que de alguna manera Dios los dotó de poder visualizar, de poder entender el problema. El problema es que ellos no tienen la cura, ¿verdad? El problema es que la sociedad va a estar en una lucha continua por tratar de cambiar, ¿verdad? Que aquí en Ciudad Córdoba se acabe el robo, el atraco, que los muchachos no caigan en los vicios. Amén. Que los muchachos no caigan en los vicios, en los jugaderos, en una cosa, en otra, que no se robe, que no haga eso. Y esa es una lucha, pero una lucha fatal. Que nuestras niñas no queden en embarazo a los 14 años, ¿verdad? Y todos dimos, no, lo del condón está bien, que les den los condones. ¿Sabe que escuchaba a una mujer que ha pedido perdón por lo que hacía parte de las Naciones Unidas? Y ella dice, eso es falso. Desde el momento en que se empezaron a repartir condones en los colegios, la cantidad de embarazos y de abortos se multiplicaron. Se desenfrenaron por completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a Dios. ¿A quién necesitamos nosotros? A Dios. Amén. Yo entonces tengo un mensaje en esta mañana. Y ese mensaje es que nosotros, pecadores, necesitamos ¿a quién? A Dios. Tú que estás esclavo en el pecado, en las drogas, ¿verdad? Tú que estás esclavo de tus pasiones y deseos, necesitas a Cristo, ¿verdad? ¿A quién necesitas? A Cristo. Tú que eres un político corrupto, ¿verdad? Cuando yo miro todo lo que se está sacando a luz en este momento, uno le da náuseas. Y anoche veía yo cosas corruptas que han sucedido en este país y uno le da náusea, pero luego digo, Señor, ten misericordia de ellos. ¿Sabe usted que la mayoría de esas personas que están metidos en la corrupción, que son los que están acabando con todo el bien de esta nación, ellos en medio de su charla siempre dicen, es que el ser humano es así? ¿Qué dijeron los Lule cuando se dieron cuenta y los cogieron con los sobornos? Digo, ¿y qué hacemos? ¿Y por qué nos juzgan si esto funciona así? Esto funciona así, ¿ya? Porque el ser humano es así. En otras palabras, necesitamos ¿a quién? ¿A quién necesitamos? A Dios. Amén. Necesitamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, ustedes no pueden dejarse llevar de su corazón. ¿Por qué? Porque se prostituyen. Y cuando está diciendo se prostituyen, está diciendo ustedes me van a deshonrar a mí, van a deshonrar sus propios cuerpos, van a deshonrar sus apellidos, sus abolengos, van a deshonrar sus dignidades. Pastores, si ustedes no miran la burla, si ustedes no tienen en cuenta el mandamiento de Dios, ustedes van a prostituir la iglesia. ¿Y no es eso lo que está sucediendo? Amén. Todo. Donde llegue un ser humano que no esté dispuesto a aceptar que necesita a Dios, donde haya un ser humano que no acepte, óigalo bien, que es un pecador, que es un pobre pecador, entonces la toferina, la malaria, nos va a arrastrar a todos. Amén. Nos va a arrastrar a todos. Por eso el bazuco se extiende.
Entre más tratan de reprimirlo, más cultivos de drogas ilícitas hay. Más vendedores, esos muchachos saben que con la droga están acabando con una familia, sin embargo ellos siguen vendiéndola y se las arreglan para estar en los colegios. Amén. Y la Biblia dice eso, por ahí dice mi hermana, y siguen inventando cosas, porque la Biblia dice que el hombre es un inventor de males, que bueno no hay uno solo. Todos nosotros nos hemos, ¿qué? Dice, todos nosotros nos hemos alejado de nuestro Dios. Amén. Entonces, no hay nada que hacer. Amén. El ser humano que se deja llevar de su corazón se prostituye. ¿Está de acuerdo con eso? Amén. Se prostituye. Pero también de afuera, dice, y de vuestros ojos, dice la Escritura. Ese bordón azul es para que no se dejen llevar del corazón, pero tampoco se dejen llevar de ¿qué? De los ojos. Y aquí está tratando de fuentes externas. Allí podemos agregar los oídos, el tacto, el gusto, etcétera, ¿verdad? Adriana decía ahora, es que uno puede prostituir la familia. Claro que sí, uno prostituye la familia, ¿sí? Uno prostituye su matrimonio, ¿verdad? Uno prostituye su matrimonio. Mire, qué fatalidad. Pero cuando las parejas tienen problemas, digamos en su intimidad, van donde una experta en sexología, y la experta en sexología a lo mejor le recomienda que vea videos pornográficos. Si tú te acercas todos los días a un hombre corrompido y todos los días ese hombre corrompido te habla a los oídos cosas corrompidas, te prostituye. Si una niña que acaba de tener un novio y el novio desde que llega empieza a meter la mano donde no la debe meter y no le dice nada, la prostituye. ¿No es eso lo que está diciendo Dios? Amén. Ese es lo que está diciendo Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que puede llevar a que nuestra sociedad verdaderamente viva en el temor de Dios? Primero, aceptar la gracia de Dios, el perdón de pecados. Amén. La Biblia dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es? Libres. Amén. No hay otra manera en que el ser humano sea libre. Amén. Acá estoy diciendo las malas, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen el alma. Amén. Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen el alma. Amén. Uno tiene que cuidar su corazón, pero también tiene que cuidar su medio, su entorno. Amén. ¿Qué tiene que cuidar? Tiene que cuidar su entorno. Amén. Tiene que cuidar su entorno. Amén. Es nuestra vida. Y Dios dice, haga eso, ponga las borlas. ¿Ya sabe qué son las borlas azules? Ponga las borlas para que usted no se prostituya. Y yo creo que si hay un tiempo importante, y es el tiempo que nosotros estamos viviendo, es que la iglesia entienda lo importante que es que nosotros nos pongamos esas borlas todos los días. Amén. Y ponernos esas borlas todos los días no es otra cosa, sino tener la palabra de Dios en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Amén. Dios a través de su gracia nos dice que ahora la palabra de Dios está ¿dónde? Los judíos la tenían fuera, escríbanla en los dinteles de la casa, escritas en sus frentes. En toda parte quería Dios que el pueblo de Israel tuviera ¿qué? La ley de Dios. ¿Por qué? Porque era la única manera que tenía Dios de poder que a ese pueblo no se prostituyera. Amén. Pero ahora vino su Hijo y ha dado su vida por cada uno de nosotros. Amén. Hay una advertencia que está en el libro de Lucas capítulo 21 verso 34. Por favor, vamos a leerla. Libro de Lucas capítulo 21 verso 34.
Libro de Lucas, capítulo 21, verso 34. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Vuelvo y repito. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Mirad también por vosotros mismos. O sea, que nos cuidemos, ¿verdad? ¿De qué? Que nuestro corazón no se carguen, ¿verdad? ¿Y cómo descargo yo mi corazón de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida? Es la pregunta, ¿verdad? Si miren que ustedes no se carguen, o sea, que su corazón no se llene tanto de la glotonería y de la embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mire que no se cargue, ¿ya? De hecho, Jesús está diciendo, es imposible que no entre algo, ¿verdad? ¿Sí? Porque está diciendo, miren que no se carguen, es decir, no permitan, amén, que se llenen de la glotonería, ¿verdad? Y la embriaguez. ¿La glotonería qué es? Los excesos. ¿Qué es glotonería? El exceso. ¿Y qué es la embriaguez? ¿Qué es la embriaguez? La embriaguez es la pérdida de juicio, ¿sí? Ustedes no dejen llevar de los excesos. Ustedes manténganse en cabales, sobrios todo el tiempo. Amén. Y guárdense de los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque quizá yo venga de repente. ¿Y qué pasa? Porque cuando yo me lleno de glotonería y de embriaguez y de los afanes de este mundo, si yo leyera el Antiguo Testamento, lo que estoy diciendo es, me he prostituido. ¿Qué es? Te has prostituido. Amén. Has apostatado. No has mirado por Dios. No has caminado en el temor de Dios. Y Dios quiere eso. Amén. Entonces, ya para terminar, miren. El problema planteado, porque Dios nos planteó un problema hoy, ¿verdad? El problema planteado en este versículo que estamos leyendo, Números 15, en adelante, es que Israel debía tener claro. ¿Qué era lo que tenía que tener Israel claro? Él debía tener claro quién es su Dios. ¿Qué debía tener claro Israel? Dios le dice, yo soy Jehová vuestro Dios que os saqué, ¿de dónde? De la esclavitud. ¿Sí? Y Dios le dice, sed santos porque yo soy santo. Ellos deberían de tener claro quién es Dios. Esta es quizá el mensaje más confrontador del mensaje de Cristo en su tiempo, y lo sigue siendo ahora. Amén. Dios les da ese mensaje, Dios les da ese mandamiento por una sola razón. Él es santo. Y si el Dios de ellos es santo, ellos deberían de ser santos. Y si el Dios tuyo y el mío es santísimo, entonces guardemos de toda nuestra manera de vivir para que seamos santos delante de nuestro Dios. Amén. Que nuestros corazones no se llenen de embriaguez, de glotonería y de los afanes de este mundo. Amén. Que cuidemos nuestro corazón para que no nos prostituyamos. ¿Qué dice Dios? Miren mi ley, ¿verdad? Miren mis mandamientos para que no se prostituyan siguiendo los designios y los pensamientos del corazón. El apóstol Pablo me fascina en el libro de Efesios capítulo 2, que dice que todos nosotros antes seguíamos los designios de nuestra mente, de nuestros deseos, ¿verdad?, que están en nuestro corazón, y éramos por naturaleza hijos de ira.
pero que Dios con su infinito amor vino y murió por cada uno de nosotros. Amén. Y que el espíritu del príncipe de este siglo tiene el poder de operar en los hijos de desobediencia. ¿De qué? Oigan bien esto lo que dice la Biblia. En los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos que desobedecen? Los hijos que no se percatan de que no se pueden dejar llevar del corazón. Y los hijos que no se percatan de que afuera, acá, en el mundo externo, ¿verdad? El sistema está viciado para que nosotros nos prostituyamos. Amén. Él dice que el príncipe de este mundo, de las tinieblas de este mundo, gobierna en los hijos de desobediencia, pero el que gobierna en los hijos de Dios es ¿quién? Cristo. Amén. Es Cristo. Que nosotros mantengamos apercibidos quién es Dios. ¿Sabe por qué la gente anda en el mundo matando, robando, falseando, dañándose su cuerpo, dañando su vida, dañando la vida de los demás? Se levantan por la mañana con sus malos propósitos y los llevan a cabo. ¿Saben por qué? Porque el Dios de ellos no es el Dios de la Biblia. No hay entendimiento. Porque el Dios de ellos no es el Dios de la Biblia. Amén. Pero cuando yo sé quién es mi Dios, que mi Dios es santo, que mi Dios es puro, entonces las cosas cambian. Amén. Ese fue el problema con el cual se encontró el pueblo judío cuando Jesús vino a este mundo. Ese fue el problema con el que encontró el pueblo judío. Porque el pueblo judío andaba con las borlas, con las fileteras, del cual yo hablo, y las hacían más grandes para que se vieran. ¿Ya? Y ellos querían mostrarle al pueblo que ellos eran santos porque ellos cumplían todas esas cosas. Sin embargo, cuando Jesús apareció, lo quisieron matar. ¿Qué quisieron? Quisieron matarlo. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran de mi Padre, ustedes me hubieran recibido. Pero como ustedes no son de mi Padre, ustedes me quieren matar. ¿Verdad? Y Dios dijo, un padre tenemos, Abraham. Y si vuestro padre fuera Abraham, vuelvo y le repito, ustedes no me intentarían matar, pero el padre de ustedes es el diablo, porque el diablo ha sido malo, engañador desde siempre. Amén. Y mentiroso. Amén. Entonces el problema está allí. El problema de la humanidad es que no tienen a un padre, ¿verdad? No tienen a un padre, o no tienen el Padre verdadero. El problema de la humanidad es que dicen que creen en Dios. Cuando Santiago dice creéis en Dios, bien hacéis, porque hasta el diablo y hasta los demonios tiemblan, y el diablo cree en Dios. El problema no es ese. El problema es si nosotros hacemos o no la voluntad de Dios.